Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como anunciamos, está listo para conversar con nosotros Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad y además presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Bienvenido. Buen día, gracias por el espacio, Lili. Diputado, ¿cómo interpretar esa afirmación que hizo la rectora del CNE, Socorro Hernández, sobre que si se ilegaliza a la Mesa de la Unidad Democrática sería imposible hacer el referendo revocatorio presidencial? Mira, las declaraciones de las rectoras del CNE lo que evidencian es un comportamiento del árbitro. Un árbitro que no es imparcial, un árbitro que desde que todo este proceso se ha iniciado busca cómo ponerle trabas, cómo ponerle largas, cómo ponerle obstáculos, cómo dificultar el derecho que tenemos los venezolanos a con nuestro voto decidir el futuro que queremos. Ese tipo de declaraciones lo que buscan es generar un clima de desesperanza, lo que buscan es seguir confundiendo en la opinión pública sobre nuestro derecho constitucional a elegir. Pero lo peor de todas las cosas es que termina dejando muy en evidencia la parcialidad, la forma, el espacio político desde donde los rectores del CNE han venido actuando de cara al revocatorio. Cuando nosotros hablamos de revocatorio, Lirio, no hablamos de un capricho político, hablamos del derecho constitucional que tenemos los venezolanos de decidir el futuro que queremos, de revocar la crisis, de revocar el hambre, de revocar la indolencia, de que abramos mecanismos que permitan que de forma pacífica le pongamos un cierre a la crisis que hoy en día estamos viviendo. Hoy las rectoras del CNE, al igual que el alto mando militar de la Fuerza Armada, tienen la oportunidad de decidir cómo quieren ser recordados en la historia. Si como quienes facilitaron de forma pacífica los procesos de cambio y de transición, o por el contrario, quienes quisieron condenar este país a la violencia, aunque no van a poder lograrlo. En el mismo tema revocatorio, esa llamada toma de Caracas a la que está convocando la Mesa de la Unidad para el 1 de septiembre, ¿en qué consiste? ¿Y la van a hacer incluso si el CNE anuncia antes la fecha para la recolección del 20% de firmas? Mira, la Unidad ha venido cumpliendo con todos los requisitos que ha planteado el CNE. Los de verdad, los de mentira, los que se inventaron, la verificación de las verificaciones. Tuvimos que cruzar ríos, sortear cabalas, agarrar carreteras, quitar troncos de las vías. Los venezolanos hemos demostrado nuestro talante democrático de derrotar obstáculos y derrotar trabas. Cuando nosotros hablamos de la gran toma de Caracas, hablamos de un enorme ejercicio de protesta ciudadana, de la exigencia no solamente de la clase política, sino la exigencia de ese que hoy no tiene medicamentos y sabe que mientras este gobierno exista y siga este modelo, no va a conseguir los medicamentos. De ese que hoy está en la semana cercana a la quincena y sabe que cuando cobre se le va a ir en paga deudas o en comprar un cuarto de kilo de queso, un cuarto de kilo de jamón y 2 canillas y que no le va a alcanzar para más nada. Esta realidad que hoy tenemos los venezolanos nos obliga a entender que el revocatorio no será el fruto de lo que ellos quieran, no es un regalo del de la sonrisita, no es un regalo de las rectoras, será el fruto de nuestra capacidad de exigir, de movilizarnos y de pelear por lo que es justo. Este país merece cambiar, este país merece tener un destino distinto y un camino distinto del que hoy en día tenemos todos como venezolanos. Acá no es justo y no es posible el problema de hambre de los muchachitos, el problema de los hospitales. ¿Quién no tiene hoy cerca una historia de una medicina que falta, un insumo que falta, alguien haciendo una colecta para poderse pagar una operación o algún servicio médico? Esa Venezuela del dolor, esa Venezuela del sufrimiento, del suspiro viéndonos los zapatos es la que nosotros queremos y merecemos. Sin duda alguna no. Y por ello desde la unidad entendemos que la movilización, la organización y el reclamo de nuestros derechos, como la gran toma de Caracas, son ejercicios que debemos mantener, debemos potenciar y deben ser no solamente por razones del revocatorio como revocatorio. Al revocatorio hay que ponerle apellido. Es revocar la cola, es revocar la crisis, es revocar la indolencia, es revocar la mentira, como los ministros que uno los ve celebrando porque llegaron 2 barcos de atún al país. Y es que aquí antes la economía cómo funcionaba. Cuando un país celebra que un barco llegó al puerto, es el mejor síntoma de la crisis económica en la que estamos sumergidos. Justamente, ya que habla usted de crisis económica, usted ha estado promoviendo y sometiendo a consulta un plan de alimentación escolar. Incluso había una propuesta de que las escuelas permanecieran abiertas en vacaciones para que los niños fueran a alimentarse. ¿Cómo se están alimentando los niños y en general la familia venezolana? Mira, yo debo iniciar felicitando la iniciativa de Carlos Ocariz y Enrique Capriles, que la Alcaldía de Sucre y la Gobernación de Miranda durante el periodo de vacaciones están manteniendo abiertas las escuelas. Nosotros hemos estado el viernes y el fin de semana recorriendo varias comunidades, precisamente haciendo consultas con padres y representantes. Mira, cifras que a uno le preocupan. En el presupuesto de nuestro país se destinan 1.000 millones de bolívares más a la compra de armamento y equipos militares que al programa de alimentación escolar. Por día, por niño, se destinan menos de 15 bolívares. Y yo le digo a quien nos ve en su casa que reflexione, ¿quién compra algo con 15 bolívares? Ese es el destino, ese es el monto de dinero que le destina el Ejecutivo Nacional a la alimentación de los más chiquitos. Pero además tiene cifras que a nosotros nos han llenado de preocupación. 2 de cada 10 muchachos hoy en edad escolar tienen problemas de talla y de peso.
En los lugares a los que hemos visitado, hemos escuchado desde el sufrimiento de una madre que no manda al muchacho a la escuela en la mañana para no despertarlo temprano y ahorrarse el desayuno, quien tuvo que ausentarse de la escuela para llevárselo una cola para poder comprar comida y que compraran entre dos y no nada más entre uno. Una realidad de sufrimiento. Antes la escuela era tranquilidad, la escuela en la comunidad era el epicentro donde ocurrían la mayoría de las cosas. El momento en el que la mamá dejaba al muchacho en la escuela era hasta un alivio incluso en los estratos más pobres, porque ahí lo alimentaban y ahí lo cuidaban durante una parte del día. Esa tranquilidad se acabó. Y esa tranquilidad se acabó porque unos pocos decidieron hacer corrupción con el programa de alimentación escolar, porque han llenado de oscuridad, porque han llenado de burocracia esa corporación de alimentación que lo que hace es inventar y dan ruedas de prensa infelices diciendo que, bueno, la solución al problema de la alimentación es que siembren en las escuelas, como si es que las vacas, el pollo se siembra en los jardines o en los patios de las clases. Nosotros queremos que la alimentación funcione y entendemos que una de las principales cosas concretas, realizable, es garantizar el plato de comida en cada escuela. Implicaría el 2% del presupuesto de la nación, el 10% del presupuesto del Ministerio de Educación, pero además vale la pena el esfuerzo y la lucha para que padres y madres entiendan su poder. Aquí no es el momento de que el Estado se llene de excusas y se llene de manipulaciones. 15 bolívares por día por niño es insuficiente. Una corporación que no rinde cuentas y un presupuesto que no tiene balance real entre lo que se gasta en armamento y lo que se invierte en educación y en alimentación, tienen que ser motivos suficientes para que iniciemos un gran cambio en cómo se entiende la realidad de la alimentación en las escuelas. Diputado, el Gobierno Nacional a través de diferentes voceros hace anuncios como que aumenta la llegada de buques con productos de primera necesidad a los puertos, o que llegó azúcar de Guatemala, atún del Pacífico, y que los CLAP van a mejorar porque va a mejorar la distribución con la llegada de materia prima para procesar aquí, importada. ¿Esto es soberanía alimentaria, como se llama esa misión de abastecimiento de la que está al frente el ministro de la Defensa? Mira, la excusa esta con la que le dieron una presidencia bicéfala a Padrino López termina siendo una demostración de fracaso. Cuando uno ve que celebran que pasamos de 0 buques a 3 buques y dan una rueda de prensa y convocan a todos los demás, al final tú terminas viendo la magnitud de la crisis y de la catástrofe que tenemos enfrente. Hoy, mientras que tú y yo estamos hablando aquí, Lirio, hay gente que no tiene nada para desayunar, hay quien se va a parar en la mañana y se va a ir a trabajar todo el día, y cuando llegue en la noche a la casa tendrá que tomar la decisión de quién come en la casa, si el niño, el abuelito o él, porque no va a alcanzar para que los 3 coman. Hoy tenemos nosotros un país donde el 15 y el último no alcanzan absolutamente para nada, pero lo peor de todo es la indolencia de quienes creen que fortaleciendo el mismo modelo que trajo esta crisis va a tener resultados distintos. Los controles, la mafia de las importaciones, la mafia de las fiscalizaciones, esa visión donde el Estado hace absolutamente todo y al final no hace nada porque no se responsabiliza de nada, fracasó. Aquí no hay forma de salir de esta crisis sin producción nacional, sin cambio verdadero en el modelo, entendiendo que el privado y el público tienen que ser aliados y no enemigos. ¿Quién invierte en un país donde la expropiación es una amenaza diaria? ¿Quién invierte en un país donde el gobierno ve como enemigo a todo el que no piensa como él y no usa una consigna? Pero además de todas las cosas, hoy en nuestro país, mientras que hay una realidad ficticia en un canal del Estado, mientras que hay una realidad ficticia en las declaraciones del Ejecutivo, el pueblo está pasando hambre. Y está pasando hambre por malas decisiones y por indolencia. El que hoy no tiene para comer, el que hoy no tiene para curarse, el que hoy no tiene servicios públicos que lo atiendan y le resuelvan las cosas más básicas, sabe quién es el responsable. Y el responsable es esa burocracia que hoy está enquistada en el poder y que no permite vías electorales, que no permite soluciones políticas y que no toma reformas económicas. Ellos se convirtieron en lo peor de lo que criticaron. Durante mucho tiempo fue la narrativa de que los 40 años anteriores invisibilizaron a los pobres. Ahora son parte de un discurso, pero no resuelven un problema, no los convierten en parte de la acción. Que los 40 años anteriores la corrupción había acabado con la clase política. Dígame, oye, ¿qué político del gobierno alguien se puede sentir orgulloso? ¿Qué político hoy del gobierno sigue estando en el sitio donde salió, donde vivió y puede caminar tranquilo por las calles sin estar rodeado de escoltas y de asistentes y dar la cara? Esa forma en la que ellos han hecho la política los convierte hoy en parte del pasado. La indolencia no puede salir gratis. Aquí yo estoy cansado de escuchar y de ver madres que cuando tú le preguntas cómo estás, lo primero que pasa es que se le agudan los ojos, porque el sufrimiento que tienen en casa es tan grande y tan fuerte que verbalizarlo y decirlo les cuesta. Yo estoy cansado de ver mamás como las del JM de Los Ríos, nuestro principal hospital infantil del país, que hoy en día tienen terapias intensivas con cloaca, sitios donde tienen que hacerse las oncologías, las radioterapias y las quimioterapias, donde está todo el mundo sentado como en esta sala, sin la privacidad y la dignidad que se merece un niño. 25 familias para un baño. Eso es revolución, eso es socialismo. Yo creo que eso está muy, muy lejos de ser la emancipación del hombre. Diputado, muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ti, Lili.
Despedimos así a Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Así también llegamos al final de la presente emisión matutina. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta, ustedes deciden. Hasta mañana.